tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Ya es el episodio número 10. Estamos aquí con Así Amilcar y es. Douglas, ya listos. Bienvenidos a todos, que Dios les bendiga y pues como dice Marcos en su podcast o en el canal Un Altar para Dios, hoy presentándoles más que todo con un programa para aquellos que aún no se han acercado a Dios, a Jesús. El tema de hoy es presentando a Jesús, así que esperamos que sea de mucha bendición. Vamos a empezar con una oración como siempre y pues luego empezamos a desarrollar el tema. Amén. Señor Jesús, te damos gracias una vez más en esta hora de la mañana, porque tú nos regalas esta oportunidad para estar aquí reunidos, Señor, para poder hablar de ti, para poder hablar de tus grandezas. Te pido que seas tú en medio de nosotros y que todo lo que hagamos sea de mucha edificación para los que nos escuchan, como también para nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Bueno, entonces, ¿cuál dijimos el tema, Marcos? Presentando a Jesús. Presentando a Jesús, vamos a leer el versículo inicial que está en el Evangelio de Juan, fue el que tomamos, Juan 1, versículo 12, y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Bueno, entonces vamos a entrar con la introducción. Creo que mucho se habla de Jesús, pero hay personas que aún no saben quién es Jesús. Y para entrar como en una introducción a este tema, y yéndonos al principio, tal vez allá desde Génesis, la Biblia dice que ahí Dios creó los cielos y la tierra, Él lo hizo todo en 6 días, y entre las creaciones de Dios, pues también vamos nosotros como humanos. La Biblia dice que Él nos hizo conforme a su imagen y a semejanza. Somos lo más preciado de todo lo que Dios hizo, ¿verdad? Aunque podemos ver montañas, árboles, son más grandes que un humano, pero lo más preciado de Dios, de toda su creación, somos nosotros, ¿verdad? Entonces cuenta Génesis de que Él creó al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva, y ellos estaban en un huerto que se llamaba Edén. En ese huerto, pues ahí estaba todo lo que ellos necesitaban para poder vivir. Nada les hacía falta. Sin embargo, Dios les había dado también una orden acerca de un árbol que tenía un fruto del cual ellos no podían tomarlo, ¿verdad? Ni comerlo. Pero también cuenta la Biblia que en uno de esos días se presenta ante ellos una serpiente que es el diablo, y traía un propósito, ¿verdad? Traía un plan, y al final ese plan pues lo logra, ¿verdad? Él engaña a Eva de comer aquel fruto prohibido, luego Adán también lo come, y de esa manera pues ellos desobedecen a Dios. Cuando ellos desobedecen a Dios, entran en algo que se llama pecado, ¿verdad? Algo que se llama pecado y desobediencia también. Entonces, en ese momento podemos ver de que Dios, que es santo, Dios que todo lo conoce, al final de todo, Él tiene que tomar una distancia con ellos, ¿verdad? Tiene que tomar una distancia con ellos. Y bueno, el tiempo pasa y pasa, y al final ellos necesitaban, el ser humano necesitaba venir ante Dios y mostrar de alguna manera un sacrificio por sus pecados, y a veces lo hacían con animales, mataban animales, la sangre de esos animales llegaba delante de Dios, se puede decir, como un sacrificio por los pecados de ellos. Entonces, eso solo cubría, dice la Biblia que solo cubría, los pecados de los hombres, ¿verdad? Mas, sin embargo, no los limpiaba de ellos, imagínense. Entonces viene que esto, que Dios aún tiene un plan mayor que todo esto. Cierto que era necesario, pero Dios tiene un plan mucho más grande y perfecto, así como Él es, ¿verdad? Para limpiar al mundo de su pecado, no solo para cubrirlo de su pecado, sino para limpiarlo de su pecado. Y esto Dios lo hace por medio de su Hijo, o de lo más preciado, que es su Hijo, llamado Jesús. Entonces aquí vamos a caer al punto del podcast de hoy. Lo que queremos presentarles, ¿verdad? Es
como bien lo dijimos, el tema presentando a Jesús. Entonces, cada uno de nosotros aquí vamos a explicar para nosotros qué es Jesús, ¿verdad? Para nosotros, Marcos, o sea, o para vos, ¿quién es Jesús o qué es Jesús? Y para vos, Douglas, también, para vos, ¿quién es Jesús? Porque vamos a hacerlo de una manera sencilla. Al final, eh, todos vamos teniendo una experiencia, ¿verdad? Un testimonio, pero juntos yo creo que llegamos al mismo punto de quién es Jesús. Entonces, Marcos, aprovechando que vos tenés ahí el micrófono, Empecemos por él. aprovechando que tenés el micrófono, para vos, ¿quién es Jesús? ¿Verdad? Así, de manera sencilla, cuando tal vez podés decir yo crecí en la iglesia, explicarlo así, pero en un momento que vos ya te diste cuenta de quién se hablaba y cómo Jesús pues intervino en tu vida o ha estado en tu vida, pues explícalo vos, ¿verdad? No es de que yo ponga las palabras. Pues fíjate que yo creo que depende de cuál cualidad viene en nuestras mentes, ¿va? Porque, por ejemplo, aquellas personas que han pasado por una enfermedad, ¿va? Y Dios ha estado con ellas, para Ajá. esas personas puede ser un doctor o puede ser su sanador, ¿va? Ajá. O, por ejemplo, también aquellas personas que se han metido deudas y Dios ha estado con estas personas, puede ser su proveedor. También para aquellos que han perdido sus seres queridos y Dios ha estado con esas personas, puede ser su consolador, ¿va? Puede ser nuestro amigo, nuestro padre, o sea, nuestro consejero. Creo que depende de la cualidad en la que Dios o en el momento en el que Dios ha estado con nosotros, ¿va? O sintamos que Él ha estado con nosotros. Ajá. Eh, para mí, Jesús es el que dejó las 99, ¿va? Y fue por mí, ¿va? O sea, para mí Él es el que no necesita de nosotros, más sin embargo, por amor nos va a buscar, ¿va? Porque qué necesidad había de salir a buscar una de las 99, ¿va? Sí. ¿Qué necesidad había de Él amarme a mí teniendo muchas personas más, ¿verdad? Ajá. Entonces, en Juan 15:15 dice, yo a ustedes no los llamaré siervos, porque los siervos no saben lo que hacen, yo los llamaré amigos. O sea, Él mismo nos está llamando amigos también, ¿va? O sea, Él nos trata de diferentes maneras, más no con un desprecio, sino que con un amor así muy cercano. Ajá. También está el versículo donde dice, de tal manera Dios amó al mundo, pero podemos poner nuestro nombre, ¿va? De tal manera Dios amó a Marcos, a Douglas, a Milcar, o cualquier nombre, para Sí. que tenga vida eterna y no se pierda. Entonces es un amor así increíble. Sí, sí, yo creo que ahí pues para la gente ya va a ir comprendiendo quién es Jesús y algo que dijiste al principio es bastante cierto porque yo escuchaba alguna vez que alguien decía, todos tenemos un concepto de quién es Dios y podemos incluir a Jesús, ¿verdad? Todos tenemos un concepto de quién es Jesús conforme lo hemos visto en nuestra vida, ¿verdad? O conforme hemos vivido nuestra vida. Y como decís vos, Dios es proveedor, Dios es nuestro sanador, todo eso es Él realmente. Pero hay un momento donde nosotros decimos, Jesús, es esto para mí, y esto que es para mí, pues yo también lo quiero compartir, ¿verdad? Entonces, Douglas, llega tu momento para vos. ¿Quién es Jesús así de manera sencilla? Pues esta es una pregunta en mi vida, muy importante, ¿va? Creo que para la vida de cada uno de nosotros también. Uh-huh. Pues creo que para mí Jesús representa muchas cosas, ¿va? Uh-huh. Pero principalmente para mí un padre, ¿va? Ya. Porque siento que tal vez estuvo cuando mi padre me hizo falta, ¿va? Cuando me hizo mucha falta. Ajá. Y aunque tal vez yo no entendía muchas cosas en su momento, Dios siempre me estuvo cuidando ahí, en medio de muchas cosas. Y pues siento que a pesar de todo lo que yo hice, Él siempre me cuidó y siempre estuvo ahí, va. Y pues creo que las palabras para esta pregunta quedan cortas, va. Pero solo sé que Dios no me soltó, no me dejó que yo cayera, y creo que ese es el temor de muchos, va. Que sentimos que cuando tal vez nuestros padres nos dejan en esta tierra, sentimos que ya no hay
nadie, no queda nada, Ajá. pero yo vengo a recordarles que sí hay alguien, ¿va? Y se llama Dios, y que Él no nos va a soltar, que Él no va a soltar a nadie que se sienta así, Ujú. y que principalmente Él no nos va a dejar caer, ¿va? Y pues yo un día escuchaba una historia y creo que esa historia entra aquí que para Ajá. mí me hizo reflexionar y Ajá. también fue de mucha bendición, va. Y esta historia dice que había un hombre que era malabarista. Ujú. Este hombre tenía una habilidad especial. Él ató un cable de una punta a otra punta Ajá. a una altura de 5 metros. Y él preguntó a la gente que pasaba por ahí, ¿quiénes creen que puedo pasar de este extremo al otro extremo? Y toda la gente que pasaba por ahí gritaba que sí va, que sí era posible, que él lo lograba. Ajá. Entonces el hombre comenzó a caminar pisando apenas el cable y logró llegar al otro lado. Entonces la gente lo empezó a aplaudir, empezó a celebrar, va, que él había logrado pasar. Entonces el hombre dice, lo voy a hacer más difícil. Y preguntó, ¿cuántos creen que puedo caminar ahora en una altura de 10 metros sobre este cable, sosteniendo una vara en mis manos? Ajá. Y la gente decía, sí, nosotros creemos que sí lo puedes lograr. Entonces el hombre va caminando a 10 metros de altura, equilibrando una vara sobre sus manos. Y lo logra, va. Ujú. Y dice, ahora lo voy a hacer un poco, mucho más difícil, va. Ahora lo voy a hacer a 15 metros de altura, sosteniendo una vara en mis manos. ¿Y cuántos creen que lo puedo hacer mientras voy pedaleando sobre un monociclo? Ajá. Y la gente empezó a decir sí, que nosotros Sí, creemos en pues. ti, que sí podés. Entonces el hombre empezó a pedalear Ajá. con él una vara y va equilibrando, va. Ujú. Y llega del otro lado y la gente le aplaude ese número que fue fenomenal, va. Ujú. Entonces el hombre vino y puso esto mucho más difícil, va. Y dice, ahora 20 metros de altura, un monociclo, ¿y cuántos creen que puedo llevar una persona en las manos? Y la gente otra vez va a empezar a decir, sí, que tú puedes hacerlo, Ajá. que creemos en ti. Entonces el hombre vino y preguntó, ¿quién quiere ser el voluntario, va? Y todos agacharon así su rostro, como que Yo tenían no. miedo. Ajá. Pero un niño que andaba por ahí levantó su mano, ¿va? Y gritó y dijo, yo quiero ser el voluntario. Y la gente que estaba ahí murmuraba y decía, no, cállate, ¿cómo crees que lo vas a hacer? Te va a escuchar ese hombre y está loco, ¿va? Te puede votar. Ajá. Pero al niño no le importó eso, ¿va? El niño salió corriendo, subió sobre una escalera que estaba ahí sobre un costado, se sube y el hombre lo mira y le dice, cierra los ojos, confía en mí. Ajá. Y aquel hombre viene sobre su monociclo y sostiene al niño que con los ojos cerrados estaba tranquilo. Y el hombre comenzó a pedalear y a pedalear. Y la gente que estaba tensa, nerviosa, cuando lo logró ver que llegó del otro lado al hombre, eran gritos y aplausos, va, y celebración, Ajá. que no eran para el hombre, sino que eran para el niño, va, por la valentía, por la osadía, que el niño tan valiente, tan diferente, cuando el niño se bajó, comenzaron otra vez las murmuraciones, va, y le empezaron a preguntar, oye, ¿tuviste miedo? Y el niño Ajá. dijo que no, que él no había tenido miedo, ¿va? Ajá. Y le empezaron a preguntar que por qué lo había hecho. Y el niño dice, es que el que me lleva es mi papá. Y si mi papá me lleva, yo sé que él no me va a dejar caer. Ajá. Cuando mi papá me dice, cierra los ojos, échate a mis manos, yo sé que mi papá, que me ama tanto, sería incapaz de hacerme daño, ¿va? Y muchas veces eh, en nuestra vida creemos que no tiene, que Jesús no nos tiene en sus brazos, ¿va? Exacto. Que Él nos va a soltar en cualquier momento y que nos vamos a golpear con tanta fuerza, ¿va? Ajá. Pero yo hoy les vengo a recordar que nuestro Padre Celestial, aún estemos en las alturas o en peligro o no importa en la situación que nosotros estemos, que Él no nos va a dejar caer, ¿va? Entonces esta historia me hizo reflexionar tanto que yo entendí
que Jesús, en cualquier situación que estemos, siempre Él va a estar ahí. Entonces esa pregunta que usted nos hacía, ¿qué es Jesús para nosotros? Siento que eso es Jesús para mí. Ya, muy bien, Douglas. Sí, yo creo que esa historia termina con una gran enseñanza, como decías vos, y nos hace ver eso, ¿va? Porque como en la vida vamos viviendo diferentes situaciones que uno dice, ¿será que aquí sí está Jesús, verdad? Porque me han dicho, o la Biblia dice que Él va a estar conmigo en todo momento. Entonces, como lo vemos a través de esa historia, yo creo que el niño cabal se animó porque su papá, ¿verdad? Era su papá y él estaba seguro que su papá no le iba a hacer ningún daño, ¿verdad? Entonces, qué bueno. De mi parte, yo también quisiera explicarles, para los que nos oyen, ¿quién es Jesús para mí? Y Jesús para mí, en unas pocas palabras, yo puedo decir que Jesús para mí ha sido quien ha perdonado mis pecados. Él fue quien me quitó esa carga que uno muchas veces lleva, que no es literal, pero sí se siente el peso del pecado, de la culpa, de todo ese mal pasado que uno lleva, porque aunque uno no lo puede ver ni nadie lo ve, es algo que está ahí. Y de todo eso, pues el Señor Jesús me hizo libre a mí. Yo puedo decir quién es Jesús para mí, fue el que me ha cambiado a ser una persona diferente. Si yo tengo algo bueno, yo puedo decir fue Jesús, ¿verdad? Si hay algo bueno en mí, yo puedo decir fue Jesús quien lo hizo. No es algo que brota de mí, no es algo que yo tengo, sino que eso es Jesús para mí. ¿Verdad? Eso es Jesús para mí y para finalizar, pues Jesús es el que me ha dado también la salvación. He entendido que salvarme yo por mis propias cuentas no puedo. He entendido que haciendo buenas obras tampoco logro salvarme de esa manera, sino que solo ha sido por medio de Jesús, ¿verdad? Por medio de Jesús. Y eso es Jesús para mí, el que me cambió la vida. Yo pensando de que disfrutaba de la vida, pues no fue así, sino que ha sido ahora por medio de Él que yo entiendo que todo tiene un propósito. Y al final, pues yo espero verle un día a Él, porque ese es el propósito, ¿verdad? De que un día podamos estar ante Jesús y podamos darle un abrazo. No sé qué pueda pasar ahí, pero realmente decirle a Él gracias por no cansarte conmigo, ¿verdad? Porque muchas veces uno cree que uno es un caso perdido, pero como Marcos dijo, Dios deja las 99, Jesús deja las 99. Ahí estamos hablando de una parábola, tal vez todos dirán de qué hablan ahí, va, pero es una parábola que está en la Biblia, donde dice que una oveja se le perdió al pastor, refiriéndose a Jesús. Y él tenía 100 ovejas, pero él dijo, voy a dejar a las 99 aquí un momento y voy a ir a buscar la que se perdió. Entonces, eso es Jesús para nosotros, como lo dijo Marco, y para mí también. Jesús es aquel que no se dio por vencido conmigo cuando seguramente todos decían, no se puede ya, aquí no hay esperanza, ¿verdad? Entonces eso es Jesús para nosotros. Y para dárselo a conocer a ustedes, pues también les contamos nuestro testimonio que yo creo que también les puede ayudar. Jesús fue una persona, o es Dios en una persona, ¿verdad? Que vino al mundo hace muchos años con un plan para la humanidad. Él traía un plan y era dar su vida por nosotros en amor, en una cruz, ¿verdad? Porque así fue que Él murió. Jesús murió en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Él derramó su sangre y esa sangre que Él derramó, esa es la que ahora puede limpiarnos de nuestros pecados. Como yo les dije anteriormente, antes se hacía con sacrificio de animales que cubrían el pecado, pero ahora Él, por medio de la sangre que derramó en la cruz del Calvario, ahora Él limpia el pecado de la humanidad. Entonces, ahora viene otra pregunta más, ¿verdad? Que muchos se harán, y es esta: ¿por qué Jesús murió en la cruz del Calvario? ¿Verdad? Y esta es una pregunta que nos hicimos nosotros acá. ¿Por qué Jesús murió en la cruz del Calvario y para qué Jesús murió? Yo quiero leerles lo que dice Romanos 5:8. Y dice, Cristo muestra su amor por nosotros en cuanto a que todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Ustedes que se preguntan, ¿por qué Jesús dio su vida si yo no se lo pedí? ¿Verdad? Eso es lo que dice mucha gente, Marcos, fíjate. ¿Por qué Jesús si yo no le dije que muriera por mí?
¿verdad? Pero vean lo que dice esta escritura, que Él por amor lo hizo. Entonces, ¿por qué Jesús murió? En primer lugar, lo hizo por amor, ¿verdad? Por amor, y él lo hace no esperando que nosotros se lo pidamos. Él dice que antes de todo eso, nosotros aún siendo pecadores, aún ni siquiera reconociendo su obra, Él antes de todo eso, Él decidió dar su vida por nosotros. Así que si ustedes se preguntan ahí, ¿por qué Jesús si yo no se lo pedí? Pero Él lo hace por amor. Y si en cierta oportunidad a usted alguien lo ha amado, o usted ha amado a alguien, o ustedes han amado a alguien, saben reconocer ese sentimiento tan profundo que es el que Jesús también tiene por nosotros, ¿verdad, Marcos? Entonces, ¿qué más nos puedes agregar ahí, Marcos? Para aquellos que te pregunten, ¿por qué Jesús murió por nosotros? ¿Qué le podrías decir a ellos? Fíjate que yo también ya puse esto de amor, ¿va? Porque fíjate que en Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, ¿va? Entonces, si yo creo, si nos basamos, por ejemplo, en la teología, se podría decir, del mundo, muchas veces dicen, no sé si has escuchado cuando dicen que si esa persona no te busca, entonces déjala, porque Déjala ir. porque no te quiere, o no sé, cosas así, ¿verdad? Ajá. Pero Dios no es así, o sea, como te dije anteriormente, Él nos busca, ¿vale? Él es un buscador. Si Él no me hubiese amado como Él me ama, o sea, Él conocía mis heridas, mis defectos, pero Él se acercó a mí, ¿va? Él me abrazó. Para Él no existe el ya no te amo, ¿va? Para él no existe la regaste, se podría decir, ¿va? Entonces ya no hay esperanza. Ya no hay amor para ti. Entonces creo que una de esas razones es eso de amor, ¿verdad? Porque Jesús no vino a casi morir, ¿va? O Él no fue el que casi resucitó, sino que Él lo hizo y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Quizás sea diferente, pero tiene algo para nosotros, ¿va? No es un casi llamado, sino que es un llamado. Entonces, cuando nosotros veamos las cosas a medias, tenemos que saber que sí o sí tendrá un final, ¿va? Y que es un final que Dios nos ha puesto y que no precisamente vaya a ser malo, ¿va? Sí, fíjate, me llama bastante la atención esa parte donde dijiste que no es un casi, ¿va? Sino que es algo completo lo que Él hizo. Y la verdad que sí hay una escritura que no la recuerdo ahorita en dónde está, pero dice que él no se aferró a nada siendo Dios, ¿verdad? Él dice que no escatimó nada, sino que lo dio todo. Lo dio todo por amor a nosotros, ¿verdad? Y esa es una de las razones por las que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y Douglas, ¿tenés alguna ahí o qué agregarías vos a esto? Si alguien dice, pero ¿por qué Jesús murió por mí? ¿Qué podrías añadir? Pues creo que como ustedes dicen, va, que por amor. Y sí, va, es así, tiene mucha la razón, pero también siento que Él murió también por nuestros pecados, va. Porque, o sea, nosotros a veces cuando decimos, Dios murió, pero o sea, no sabemos las razones, porque a muchos nos pasa, ¿va? Porque a mí me pasaba que cuando no conocía nada de Dios y me hablaban que por qué Jesús había muerto, o yo escuchaba prédicas así, y yo decía, pero ¿por qué? ¿Cómo es que Él vino y dio su vida por mí? Pero conforme uno va teniendo experiencias en el Evangelio, o sea, uno se va dando cuenta que uno lo entiende, va. Porque personas de afuera, se podría decir las gentiles, o sea, no entienden, va, esto. Pero Él también murió por nuestros pecados, y hay un versículo ahí en 1 de Pedro 2:24 que dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por sus heridas fuisteis sanados. Entonces siento que este versículo tiene mucha razón, ¿va? Que Jesús murió por el perdón de nuestros pecados, que la creencia central que es Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio para expiar los pecados de la humanidad, ¿va? Su muerte en la cruz se considera un acto de amor y de redención, ¿va? Permitiendo a las personas reconciliarse con Dios y obtener el perdón de sus transgresiones. Creo que este es un ejemplo de amor y de sacrificio, ¿va? La muerte de Jesús en la cruz se considera como un ejemplo supremo de amor y sacrificio. Al dar su vida por nosotros, Jesús mostró el amor incondicional
de Dios y el valor del sacrificio personal, va. Sí, Ujú. en resumen, la muerte de Jesús en la cruz es un evento central en la fe, Ajá. visto como un acto de amor, de redención, de cumplimiento de profecías y Ujú. victoria sobre el pecado y la muerte. Muy bien, Douglas. Sí, fíjate que hay esas razones y dijiste es algo bastante cierto. Por eso es que el tema se llama presentando a Jesús, ¿verdad? Presentándote, porque hay tantas dudas que a veces uno, cuando uno quiere hablar de Jesús, uno piensa que la otra persona ya lo conoce, pero no. En este caso, como decías, cuando empezabas, ¿por qué Él murió por mí? ¿Por qué dicen que Él lo hizo? ¿Para qué? Pero una de las primeras razones, como ya lo platicamos los tres, es amor. Pero otra razón más es para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Para limpiarnos de nuestros pecados, como lo dijiste. Y una más, como dijiste vos también, es para redención, es para tener una nueva esperanza y es para tener otra vez una comunión con Dios. Porque cuando hablamos al principio de Adán y Eva, dice que Jesús, o Dios más bien, tenía esa cercanía con ellos, hablaba con ellos como cara a cara, se puede decir. Pero cuando ellos pecan, Él se aparta y esa comunión no vuelven a tenerla otra vez. Y así pasa la humanidad, si nos damos cuenta, en toda la historia Dios sí quería estar con su pueblo, pero siempre el pecado los separaba. Y ahora en esto, donde hablamos de que Jesús muere en una cruz del Calvario, esta es una de las razones, la redención, el volver a tener una comunión con Dios nuevamente, ¿verdad? Jesús muere para que eso otra vez se vuelva a unir, ¿verdad? Como un matrimonio, se puede decir que ha estado separado y que vuelven otra vez a unirse, que vuelven otra vez a estar de acuerdo de aquello que los separó. Así fue Jesús también con nosotros, ¿verdad? Nos vuelve a dar una oportunidad y una más, una razón más que podemos comentar es que Jesús murió también para salvación, ¿verdad? Porque cuando Adán peca, están condenados por el pecado, condenados. Y por eso desde Adán todo el mundo dice la Biblia que separados de Dios estamos condenados por el mismo pecado. Entonces viene Jesús y al dar su vida por nosotros y morir en la cruz, Él nos entrega la salvación. Puede que escuchemos muchas cosas de que la salvación se gana con buenas obras, pero no es cierto. Sí hay que practicarlas porque eso es parte de una vida nueva, las buenas obras. Pero las buenas obras no me dan salvación. ¿Qué es lo único que sí me da salvación? Es la muerte de Jesús, ¿verdad? Cuando yo acepto la muerte de Jesús en mi vida, eso me da salvación, pero eso tampoco quiere decir que después de que yo la acepte, puedo vivir mi vida como yo quiera, ¿verdad? Haciendo y haciendo, porque muchos dicen, la salvación, si una vez la aceptaste, ya no la perdés. Como no fuiste vos el que entregaste el precio de la salvación, tampoco lo perdés, solo debes aceptarlo. Y tampoco es así, ¿verdad? Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, bueno, yo solo lo tengo hasta acá, pero eso es lo que nos da salvación. Cuando confesamos a Jesús en nuestro corazón que Él es el Señor, ¿verdad? Que Él es el Señor de nuestra vida y lo creemos en nuestro corazón. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo, hombre. Ese Jesús que hoy les estamos presentando, ¿verdad? A la gente que nos pueda estar viendo. Ese Jesús ese es el mediador para que yo un día pueda volver nuevamente, tener la oportunidad de verlo a Él. Y aquí en la tierra, pues mientras yo viva, pues tener una comunión con Él, ¿verdad? Eso es por lo cual Jesús murió por nosotros, por amor, por redención, perdón, por limpiar nuestros pecados, por volver a tener una comunión con Él y para salvación. Ahora hay algo aquí excelente, porque Jesús murió, pero ¿qué pasó al tercer día, Marcos? Douglas, ¿qué pasó? Resucitó, ¿verdad? O sea, Jesús murió, pero si nos damos cuenta, porque muchos dicen, hablando de Jesús, y las religiones lo dicen, Jesús era un hombre, o Jesús era un profeta, era un buen hombre, era un buen profeta, hizo milagros, hizo cosas extraordinarias. Pero lo que no saben es de que hasta aquí
No hay otro, si se pensara así, ¿verdad? Que los hombres resucitan, no hay alguien más que haya resucitado. Si Jesús solo hubiera sido un profeta, no hay otro profeta que haya resucitado. Solo Jesús lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Él era Dios encarnado en un hombre, ¿verdad? Que nos hace ver que no era tan simple tampoco de que Él, al estar aquí, Él se apegara a las leyes humanas. Aún así Él lo hizo, pero nos muestra también que Él se humilló por nosotros, que aún siendo Dios, se humilló por nosotros. Se humilló ante su creación, se puede decir así, que muchas veces no lo aceptaron, lo rechazaron, lo escupieron, porque cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, no es de que, bueno, aquí estoy, sino que Él sufrió, ¿verdad? Sufrió y Él incluso lo dice, yo creo que Douglas, vos tenés ahí uno de esos versículos, Él lo dice, que Él sentía dolor, sentía tristeza, antes de pasar ese momento tan difícil, porque estaba en un cuerpo humano. Así que Él se despojó de las cosas de su poder, de su deidad, para estar en un cuerpo humano y sentir lo mismo que hoy, pues también nosotros sentimos. Ahora vamos con otra pregunta más entonces, que es directamente pues para toda la gente que nos va a estar escuchando y que practica alguna religión, que ha escuchado de algo, pero no conoce bien del tema todavía. Y la pregunta es, ¿será que conoces a Jesús por una religión o conoces a Jesús por tener una relación con Él? ¿Verdad? ¿Conocen ustedes a Jesús por una religión o por tener una relación con Él? ¿Será que hay una diferencia aquí, Douglas? ¿Qué creemos? Entre estas dos cosas hay una diferencia, ¿verdad, Marcos? En estas dos cosas hay una diferencia y por eso queremos detallarles esta pregunta para que ustedes la analicen y si es posible investiguen, ¿verdad? Porque hay tanta gente conociendo a Jesús solo por medio de una religión, pero no lo conocen a Él por tener una relación con Él. Les estamos presentando a Jesús en este momento, pero sepan que Jesús es alguien con quien se tiene una relación. Es alguien a quien se le debe aceptar en el corazón. Es alguien a quien ustedes deben de conocer. Entonces, para vos, Marcos, ¿cuál sería esta diferencia de conocer a Jesús por una religión y de conocer a Jesús por tener una relación con Él? Um, es una muy buena pregunta y pues creo que hoy en día también el evangelio se toma como una religión, ¿va? Entonces la podríamos incluir, ¿va? Y quiero darles o contarles una historia bíblicamente. Si no mal recuerdo fue Pablo el que, bueno, antes se podría decir que las iglesias o los templos había como lugares, ¿va? Donde algunos se podrían acercar o no, o incluso algunos que se acercaban hasta el altar, ¿verdad? Habían como que secciones. Los gentiles, bueno, después de la cruz, los gentiles ya se podría decir que Dios ya los había perdonado, como habíamos dicho, perdonando nuestros pecados y todo, mas sin embargo la iglesia de ese tiempo no había entendido bien el mensaje, ¿va? Una vez llegó Pablo con gentiles, ¿va? A un templo. Los gentiles ya sabiendo las reglas de la iglesia, pues se quedaron afuera y todo. Entonces, el único que entró fue Pablo y poco a poco se iba acercando, ¿va? Los que estaban en ese templo, al ver que Pablo había llegado con gentiles, empezaron a gritar que Pablo había incumplido la ley, que los había metido hasta el templo y que no sé qué. Entonces los sacaron a Pablo y empezaron a murmurar que ya el templo se había contaminado. Creo que, como te digo, no estamos muy separados a la realidad del día de hoy. Um, porque, porque si hablamos rápidamente con una prostituta o, por ejemplo, un borracho, un divorciado, un golpeador o alguien que está metido en las drogas, ¿por qué no puede empezar una iglesia? O sea, ellos les dirían que se sienten sucios al, al entrar a una iglesia o al entrar a una religión. Y Y si te das cuenta, a Jesús se le acercaban hace más de 2000 años, cuando él estaba aquí, a Jesús se le acercaban ese tipo de personas, ¿va? Entonces, ¿por qué hoy en día evitan tanto entrar a la iglesia? ¿O por qué se sienten sucios para entrar a la iglesia?
Entonces, no sé por qué, porque la verdad la iglesia tendría que ser ese lugar, ¿va? Donde uno podría como que tener un refugio, ¿va? Sí, tal vez es por la gente, digo yo, que ya está en la iglesia, ¿va? Como decías vos, que Ajá, no ha entendido también del todo, tal vez no todas, pero sí, siempre hay ajá, alguien. ajá. Sí, porque no hemos, es que la iglesia tendría que ser el lugar donde venimos a decir, como que a arrepentirnos, Como el hospital sí, un espiritual. hospital donde, si te das cuenta, un hospital hay enfermos, hay heridos, Ajá, pero si fingimos estar sanos, ¿qué sí, sentido tendría tener un hospital o qué sentido tendría ser el doctor, ¿va? Ya sea hablando de exacto. Dios, ¿verdad? Ajá, Am, y es que yo creo que es el lugar donde venimos ya a decir que somos perfectos o demasiado santos, ¿va? Ya en muchas iglesias está pasando eso, y es que se califica quién es salvo y quién no, a veces por la apariencia. ujú, Am, También te puedo dar otro ejemplo que ya un poquito más igual cercano a la iglesia. A veces muchos dicen que tuvieron un encuentro con Dios, ya sea, bueno, te dicen el año, el día, la hora y la fecha cuando ajá, Dios se le apareció, se podría decir. ajá, Um, y, y muchas veces se vive en ese momento, ¿va? ajá, Um, y sin darnos cuenta que el ayer a veces muere cuando dormimos, pero sin embargo nos aferramos a ese día y levantamos como un monumento ujú, a- a- alrededor de la zarza, porque te podría poner el ejemplo de Moisés, ¿va? Cuando Dios se le apareció ujú, en la zarza. Y cuando pasa eso, cuando Dios se nos aparece, no es para que hagamos un servicio alrededor del encuentro que Dios hizo, ¿va? ujú, Sino para cumplir con la misión que Dios nos ha dado, porque cada día Dios nos da nuevas órdenes, todos los días, ¿va? ujú, Y la pregunta sería si Dios se encontró con nosotros, ¿va? ujú, O si Él salió a nuestro encuentro, o si Él medio nos vio, ujú, porque muchos podríamos decir, conozco a Dios, ¿va? Pero no conocemos de Dios. Es como cuando uno conoce a un artista, pero no conoce del artista. Por ejemplo, cuando uno va y se toma solo la foto con él, ¿va? O sea, ajá, solo lo conoce. Puedo decir, yo tengo una foto con él, yo lo conozco, pero en realidad no lo conocemos a él. sí, Creo que esto ya también tiene que ver mucho también con lo que estamos hablando. O sea, ¿cuál es la diferencia entre relación y religión? Si tenemos una religión, solo podemos conocerlo a él sin conocer de él. Ya ajá, la relación ya conocemos más de él. ujú. Eh, Porque en la relación ya se tiene una intimidad. um, y es, Sí, es bastante cierto lo que dijiste, sí, yo creo que da cabal a la pregunta, a la primera pregunta que hacíamos, ¿va? Que ¿qué es Jesús para vos? ¿Qué es Jesús para mí? ¿Qué es para vos? Y yo creo que esa es la diferencia de tener una religión a tener una relación con Él. Cuando, ¿cómo se llama? Tenemos una relación con Él, podemos hablar de Él, ¿verdad? Y cuando no, pues sí hablamos cosas de Él, pero las que muchas veces leemos o escuchamos solamente. Pero por eso a veces el testimonio, como yo lo decía al principio, cambia, es diferente, pero llevamos a un mismo punto, ¿verdad? Pero solo puede hablar de Jesús alguien que ya tuvo un encuentro con Él, como bien lo decías vos. Una entonces de las diferencias para todos los que nos escuchan, como vos lo dijiste, eh, de alguien que conoce a Jesús por la religión y aquel que conoce a Jesús por tener una relación con Él, va a ser llevarlo al encuentro, ¿verdad? ¿Tuviste un encuentro con Él? ¿O solo te lo presentaron y dijiste, está bien, ¿verdad? La religión, Jesús puede estar o podemos conocer a Jesús en la religión y no vamos a cambiar, pero podemos conocer a Jesús en una relación y nos va a transformar. Esa es la diferencia de conocer a Jesús en la religión y conocerlo en una relación. Cuando yo conozco a Jesús solo en la relación, voy a seguir viviendo la misma vida de antes. Estoy en una iglesia, estoy en cualquier otra religión, hago todo lo que me piden, soy obediente, el más obediente, pero no hay cambio, porque solo lo conozco en la religión. Cuando lo conozco en una relación con Él, yo puedo hablar de Jesús. Mi corazón salta por Él cuando hablan de Jesús. Es una gran diferencia.
Y esa es la diferencia que yo quiero que ustedes conozcan, los que van a estar viendo este mensaje o este podcast, porque eso es lo que va a ser el termómetro para ellos en su corazón. Cuando me hablan de Jesús, ¿qué siento yo? ¿Verdad? ¿O qué puedo decir yo? La religión es una cárcel. Cuando conozco a Jesús por medio de la religión, para mí va a ser una cárcel. Y como una cárcel, es que a mí me prohíben esto, es que no me dejan hacer esto. Yo siento que estoy aquí atado. Eso es conocer a Jesús por medio de la religión. Pero cuando conozco a Jesús por medio de una relación, si a mí me dicen, mire hermano, esto es necesario cambiarlo, yo entonces me pienso analizar, no me ofendo. Y si me doy cuenta de lo que estoy haciendo no es lo que a Jesús le agrada, pues yo decido cambiarlo. Y sigo con mi vida en felicidad, en tranquilidad. ¿Por qué? Porque yo también ya tengo una relación con Él. Quiere decir que yo también ya lo amo a Él. Y otro punto que es más, creo yo que más difícil de tratar para mucha gente, es que conocer a Jesús en una religión no nos salva. Eso es lo peor, ¿verdad? Porque muchos dicen, yo lo conozco, esto lo hemos llevado por generaciones, a mí me lo han transmitido mis generaciones anteriores, y aquí estoy yo, conociendo a Jesús por medio de esta religión. Lo peor de todo es que no va a encontrar salvación, ¿verdad? Jesús en una religión no existe la salvación. Por eso cuando Jesús vino al mundo y se topó con aquellos que eran expertos en la ley, se puede decir en la Biblia, digamos, para entenderlo, Jesús chocaba con ellos porque ellos eran expertos en conocer la ley, pero no la llevaban en su corazón. Eran expertos, pero no tenían la salvación. Y Jesús les dice, ustedes de afuera tienen una apariencia bonita, pero por dentro son como huesos secos, son como un sepulcro que no tiene vida para nada. Entonces, cuando conocemos a Jesús en una relación, Él sí nos da salvación. Y a eso es que queremos llevarlos a ustedes que tal vez no conocen a Jesús, pero quieren conocerlo. Y a aquellos que dicen, sí, yo ya tengo una relación con Jesús, vean si su relación con Jesús no está en la religión o si está en una relación con Él. Analícenlo en su vida. Y Dulas, no sé, ahí qué nos puedes añadir vos, qué diferencia mirad vos ahí en eso. Pues sí, hay mucha diferencia porque aparte de las que usted hablaba ahorita de sentirse atado y todo eso, siento que también entra ahí que en una religión uno se siente obligado, ¿va? No se siente así libre de estar así en una relación con Dios, ¿va? Porque, no sé, yo tengo familia que es católica y puedo ver que en esa religión los obligan, ¿va? Los obligan a hacer esto, que mira, tenés que hacer esto, portarte así, o no hacer esto, ¿va? Y yo miraba así cosas que yo decía, la gran, si esto es esto, para estar así mejor no, ¿va? Porque, porque es muy fuerte ver eso, pero puedo decir que en una relación todo eso se acaba, ¿va? Incluso hay personas que siendo católicas y llegan a los caminos de Dios. Siento que esas personas cuando dan su testimonio dicen, yo ahí estaba atado, obligado a esa religión. Y su vida al acercarse a Dios cambia, ¿va? Porque para mí también así fue, cambió demasiado. Y al encontrarme con Dios en esa relación cambiaron muchas cosas, ¿va? Y no solo yo me di cuenta en mí mismo, sino que muchas personas más también se dieron cuenta. Pero, pero sí siento que hay muchas diferencias, ¿va? Ajá. Muy bien, Douglas, yo creo que ahí cabal tomaste ese punto donde vos decís, Jesús en la religión no nos cambia, pero en una relación sí, ¿verdad? Y como vos dijiste, la gente se da cuenta, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ver eso. ¿Será que, por ejemplo, los que dicen ya conozco a Jesús, que se hagan esa pregunta, ¿será que la gente mira algo diferente en mí, ¿verdad? Y si no, pues será que hay algo que aún falta, ¿verdad? Aún falta. Porque sí, en la Biblia, todo el que tuvo un encuentro con Jesús en la Biblia, ellos tuvieron un cambio, en ellos hubo una transformación, ya no fueron iguales, ¿verdad? Entonces, Marcos, no sé si querés agregar algo ahí o continuamos. Continuemos. Continuamos, bueno, entonces esa es una gran diferencia para todos aquellos que quieran llegar a Jesús. Vean,
cuando uno viene a Jesús, vean que no se acerquen a la religión, ¿verdad? Sino que a una relación realmente con Él. Eso hace la gran diferencia de todo, ¿verdad? La gran diferencia es eso. Y pues Jesús tuvo que hacer eso, tuvo que venir al mundo, dar su vida, porque como bien decíamos nosotros, después de eso el humano quedó condenado a un final o a una eternidad sin estar nuevamente con su creación, ¿verdad? Por eso es que una vez más les decimos, les presentamos a Jesús en este podcast, porque sabemos de que si ustedes no tienen un encuentro y si nosotros no tenemos un encuentro con Él en esta vida, hay un destino que nos separa para siempre de Él. ¿Y cuál es ese destino? Estamos hablándole del infierno, ¿verdad? De cosas donde aquí uno dice, donde mucha gente aporta y dice el infierno es en la tierra, otros dicen, pero si Dios es amor, ¿por qué hizo el infierno? Pero si Dios tenía todo esto planeado, entonces ¿por qué solo no nos desaparece y ya? ¿Verdad? Aquí hay un montón de puntos de vista, ¿verdad, Marco? No sé si vos has escuchado más de algo. Cuando la gente habla o cuando se les habla del infierno, ¿verdad? A veces dicen, es que usted ya me está condenando y no, ¿verdad? Jesús no vino a condenar al mundo, Él vino a darle salvación al mundo. Pero Él dice que como Él vino y Él es la luz, pero la gente no amó la luz, sino que amó más las tinieblas, entonces la misma gente se condenó. Cuando la Biblia habla de un infierno, debemos saber de que hay alguien que sí se rebeló en contra de Dios, el cual ya tiene una sentencia, ¿verdad? El diablo no puede cambiar su sentencia. Cuando se llegue el juicio final, el diablo ya está sentenciado. ¿Cuál es la sentencia del diablo y todos los ángeles caídos, se puede decir? Que van a ir a un infierno, a un lago de fuego. Sin embargo, para el hombre, para el humano, para nosotros que estamos aquí, para nosotros, el infierno no es una sentencia final. ¿Y gracias a qué? A que Jesús ya dio su vida. Ahora esa ya no es una sentencia final. Ahora nosotros podemos ser salvados de ahí. Y ahora podemos estar nuevamente con Jesús por una eternidad en el cielo, de estar con Él y saber que podemos ir con Él y realmente salir, ¿verdad? De esa condena. De esa condena. Pero sin embargo, mientras ese tiempo se llega, mientras el final de nuestros días se llegan, nosotros debemos saber hacia dónde vamos, ¿verdad? Hacia dónde caminamos. Y para saber hacia dónde caminamos, hacia dónde vamos, debemos tener entonces este encuentro con Jesús. Jesús es indispensable para nuestras vidas. No podemos vivir esta vida exitosos en todo y dejar a Jesús afuera, sin tomarlo en cuenta en nuestra vida, ¿verdad? Porque Jesús es el que nos va a llevar nuevamente a ese destino eterno de felicidad, de alegría, donde podamos vivir nuevamente con Él. No sé, Marcos, ¿qué puedas agregar vos en esto de que hay un cielo, de que sí hay un infierno? ¿Y cómo la gente lo toma ahora en día? Pues la verdad, sí, no mucho, porque, o sea, ya la mayoría lo explicaste vos, pero lo que sí podría decir es que a veces no es porque, como decir, Dios nos quiera mandar al infierno o algo así, sino que, como dijo alguien por ahí, cada acción tiene su reacción, ¿va? Lo que, incluso Dios lo dijo, lo que el hombre cosecha, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, ¿va? Entonces creo que si hay destinos, porque está el cielo, el infierno no tanto como el cielo son destinos, ¿no? Si existen esos dos destinos, es para ver para Dios ver cómo reaccionamos nosotros, ¿no? Y así lo seguimos por amor, por interés o simplemente le damos ignorancia. O entraría lo del libre albedrío, ¿verdad? Que Dios no nos obliga a nada tampoco. Ajá, entonces te pongo este ejemplo de los corredores, ¿va? Ellos tienen una meta y ya sea ganador o perdedor, ¿va? Ellos cuando entrenan o les hacen pruebas les ponen algo para saber su ritmo cardíaco y todo, hasta qué punto pueden llegar y a saber hasta qué punto pueden aguantar, ¿va? Ya en la carrera, ya cuando si sobrepasan ese punto, ya no es que estén corriendo las piernas, sino que ya están corriendo por amor, por querer ese título, por ganar, ¿va? Sí. Creo que muchas veces nos pasa eso a nosotros, de que nos cansamos y ahí se ve verdaderamente si lo seguimos por amor o simplemente por interés, ¿va? Entonces ya como te digo, nuestra siembra se va
cosechar, ya sea en cualquiera de los dos destinos, ¿no? Destino, sí, cabal. Sí, como decía una vez más, creo que por eso es necesario tomar en cuenta a Jesús, ¿verdad? Tomarlo a Él en cuenta, porque Él es el que, digamos, si nosotros vamos directamente al infierno y sabemos que es un sufrimiento eterno y no queremos estar ahí, Jesús es la solución, ¿verdad? Como muchos dicen, por eso Jesús, ¿verdad? Jesús ya hizo, como dicen también, lo más difícil, ¿verdad? Lo más difícil. Y ahora lo que nos queda a nosotros, pues es mostrar por amor, como vos dijiste. Lo que nos queda a nosotros es dar el resto por amor simplemente, ¿verdad? Entonces, Douglas, no sé si tenés algo aquí que quieras agregar en esa parte. Sí, vamos. Pues no sé, yo he escuchado muchas personas que esta palabra se la toman de juego, de chiste, ¿va? O sea, que le dicen, mira, que si no haces eso te vas a ir al infierno, ¿va? Y muchas personas dicen, la como que lo toman así que como que, ¿qué me importa, va? Es mi vida y no la tuya, ¿va? Si voy para ese lugar, déjame, ¿va? Entonces son personas que tal vez sus pensamientos están, ¿cómo se podría decir? Mal, ¿va? Sí, está mal. Porque, o sea, nosotros O lo entendemos, equivocados, como tal vez. cristianos lo Sí, entendemos, ¿va? ajá. Que ese lugar sí existe, ¿va? Y que tenemos que hacer la voluntad de Dios bien, ¿va? Como Él dice en su palabra que la tenemos que hacer bien. Entonces, creo que no tenemos que pensar así, ¿va? Que Ajá. ese lugar no existe, ¿va? Porque se nos olvida, como seres humanos se nos olvida muchas veces, o perdemos el temor, ¿va? Exacto. De Jesús, y como dice la Biblia, no sé si ha leído ese pasaje, no recuerdo dónde está, pero Ajá. él dice que Él no hizo ese lugar para nosotros, Ujú. sino que Él dice que lo hizo para el diablo y sus ángeles, ¿va? Exacto, es Entonces cierto. tenemos que entender eso y pues tomar esa palabra en serio y buscar más a Dios, ¿va? Gracias, Douglas. Sí, yo quiero que la gente que pueda ver este podcast medite en estas preguntas, ¿verdad? Porque a veces Jesús, como decís, se está presentando todos los días a nuestra vida y lo estamos dejando pasar, ¿verdad? Está dejando pasar. Y la gente dirá, pero ¿cómo Jesús se presenta? Jesús se presenta por medio de una persona, ¿verdad? Cuando nos lleva a una palabra, a veces puede ser por medio de una música, ¿verdad? Por una alabanza, por medio de la Biblia. Jesús se presenta al hombre, por medio de un cartel que alguien mire. Jesús así se presenta. Pero yo quiero que la gente medite en estas preguntas. ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene en su actualidad? ¿Verdad? ¿Cuáles son esas preocupaciones que tiene tal vez el llevar un alimento, el tener un trabajo, el buscar dinero, el tener bienes, el tener fama? No sé cuáles sean las preocupaciones, pero sería bueno que en sus preocupaciones también está cuál será el destino de mi vida, a dónde voy a ir, qué puedo hacer para cambiarlo. Y Jesús dice, aquí estoy yo te puedo ayudar. Es una de las cosas donde Jesús habla a nuestra vida. Y otra pregunta más que yo quisiera hacerle a la gente que tal vez no ha conocido a Jesús es, ¿alguna vez a pesar de tener todos los placeres, las comodidades y darle rienda suelta a su vida, alguna vez ha sentido que hay una necesidad en su corazón? Si la ha sentido, es porque Jesús es el que cubre esa necesidad. Y tal vez alguien pueda decir, no, pero va a llegar el momento en que se canse y espero que no sea muy tarde también, ¿verdad? Pero sí estoy seguro que aún haciendo de todo y riéndose y todo y mostrando que nada le falta, yo estoy seguro que todos como humanos tenemos esa necesidad en nuestro corazón. Y yo les pregunto, ¿qué han hecho ustedes para llenar esa necesidad? ¿Será que lo han hecho con felicidades que se cubren por el momento, pero después vuelven, tal vez a través de un vicio y se dan cuenta que no logran llenar? ¿Qué será? Es que es Jesús hablándoles, ¿verdad? Es Jesús llegando a sus corazones. Y yo no sé, la última pregunta sería, ¿cómo ustedes ven la vida? ¿Verdad? Hablando lo que decíamos del infierno y el cielo. ¿Será que todo lo que vivimos es casualidad? ¿Será que realmente que todo lo que vemos se creó de la nada, como muchos dicen? ¿Será posible de que después de aquí ya no hay otra vida? ¿Verdad? ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son sus creencias?
Pero sobre todas esas creencias, por más lejos que estén de Dios, yo estoy seguro que han acontecido cosas en su vida donde ustedes en su mente han dicho, Señor, ayúdame. Señor, sácame de esto. Señor, si eres real, por favor, ayúdame en esta situación, ¿verdad? Porque es que eso es lo que hay en nuestro corazón. Por más que uno diga, Dios no existe, aquí se acaba todo, hay momentos en la vida donde uno dice, Dios, ayúdame porque yo no puedo. Por más atea que sea la persona, ahí sí, yo estoy seguro que muchos mencionan a Dios en esta parte, ¿verdad? Entonces, para llegar al final de todo esto, Douglas y Marcos, eh, si este mensaje, si nuestro mensaje o este fragmento que vamos a decir quedara único para la humanidad, para poderles hacer llegar a Jesús, para darles a conocer a Jesús, ¿qué palabras utilizarías vos, Marcos? Si, digamos, el Evangelio ya no está siendo divulgado como ahora lo es, por medio de Biblias por todo el mundo, por Biblias en el Internet, por medio de lives, por medio de videos, si solo este video les llegara o solo esta parte les llegara porque ya no hay una iglesia o ya no hay una persona a quien les pueda hablar de Jesús, ¿qué sería lo último que vos le dirías a estas personas? Bueno, antes de dar ese como consejo a aquellos que, por ejemplo, ya no podrían ir a la iglesia o algo así, pues antes de quisiera como que tomar esto en cuenta, de que nosotros como iglesia, creo que ahorita Douglas tocó un punto algo interesante de que a veces ya a la gente le da igual cuando se les habla del infierno. Y es porque como iglesia creo que no hemos hecho bien un trabajo, porque creo que ya no hay amor en las iglesias, sino que ya hay más condenación que amor, ¿va? Te pongo de ejemplo esto que pasó hace ya unas semanas o meses, cuando en Los Ángeles se burlaron de Dios los famosos, ¿va? A las horas o al día siguiente creo que empezó a quemarse la ciudad, se podría decir así, y ya muchas iglesias empezaron a decir, es que es por burlarse, Dios hizo esto, ¿va? Dios les dio una lección, y empezaron incluso con textos bíblicos, empezaron a decir, que eso. Y creo que en ese aspecto se vio tanta falta de amor en la iglesia, porque estábamos hablando que si Dios nos ama con amor eterno, bueno, les voy a poner este ejemplo, es a Douglas y a mi creo. Si ustedes son padres, ¿va? Y ya sea su hijo o su hija, eh, dejan la ropa tirada o yo qué sé, en ese aspecto pues no le hacen caso a ustedes seguirían amonestando o le quemarían toda su ropa y le dirían, te vas a la casa y no te doy de comer por una semana. O sea, ¿qué Dios tenemos? O sea, ese Dios que por una acción que nosotros hagamos nos va a dar una lección, pero así quemando, por ejemplo, esto de que esas iglesias decían que Dios les dio una lección quemándole su ciudad, o cómo. Claramente, pues, sí o sí se tiene que cumplir la palabra de que van a haber incendios y esto y lo otro, pero no es porque que hagamos algo, Dios nos va a castigar, ¿va? Sí, yo creo más ahí que es el mismo pecado de la gente que los está condenando, porque el mismo mal que ellos están haciendo es lo que provoca también, pues, que se llegue a ese punto. Sí, claro, porque y no solo las casas que se quemaron, no solo eran de famosos, sino que habían gente trabajadora ahí, ¿va? Que quizás no se merecían eso, pues, sin embargo les tocó por igual, pero por eso les digo, no sé que se merezcan en sí, sino que a veces, como decimos, es lo que sembramos, ¿va? Y ya llegando al concepto que me estaba diciendo, ¿va? Yo creo que si se acabara todo y el evangelio ya no se podría dar como tal, lo que le podría decir es que Dios siempre ha sido nuestro hogar, ¿va? Creo que no necesitamos de cuatro paredes como para llegar a sentirlo, ¿va? Él siempre ha sido nuestro hogar y Él siempre está cerca de nosotros, ¿va? Nos ha dejado su legado, que es su esperanza y su amor. Ok, muy bien. Gracias, Marcos. Douglas, ¿cuál sería tu último mensaje ahí? Bueno, hablando de la pregunta que tenemos. Pues no sé, creo que las palabras en esta pregunta se quedan cortas, ¿no? Porque todos pensamos diferente, pero creo que también no se llevaría tal vez a aprovechar el tiempo, tal vez va, porque todos hemos tenido experiencias, pero yo en mi caso una vez tuve una, va, que
que pude ver la gloria de Dios en mi vida, ¿va? Porque yo le decía a Dios, yo quiero ver tu gloria en mi vida, ¿va? Entonces Él me permitió eso de poder ver su gloria y que en realidad, o sea, en sí fue su mano, ¿va? Que me salvó ese día, ¿va? Esa noche. Entonces yo, después de que pasó ese accidente, yo me ponía a pensar, ¿va? Y yo decía, ¿será que si doy esto a alguna persona, será que esa persona, al yo contarle, será que esa persona va a venir y va a recapacitar y decir, no, yo quiero conocer a ese Dios, ¿va? Ajá. A ese Dios que te guardó en ese momento, ¿va? Entonces yo decía, también se trata de aprovechar el tiempo, ¿va? Sí. Y que las personas en un futuro, al escucharnos o al ver nuestro testimonio, porque hay personas que fijo allá afuera, o sea, nos miran, ¿va? Sí. Y dicen, a la gran, si esa persona cambió, yo también puedo, ¿va? Yo también puedo hacerlo. Si esa persona dejó esto, yo también puedo dejarlo, ¿va? Ajá. Entonces, pues creo que yo primeramente lo haría, hablar de sus grandezas, ¿va? Hablar de las cosas que él hizo por mí, de dónde él me rescató, de dónde él me sacó. Y yo dijera que soy consciente de sus favores, ¿va? Y pues soy testigo de que vi su gloria, tanto en personas como en mi vida, ¿va? Y pues creo que Él es el camino, como dice, Él es el camino, la verdad y la vida, y que sin Él no somos nada, ¿va? Y aunque sabemos que como vayan a ser las cosas tiempos más adelante, tenemos que tomar en cuenta que van a ser más difíciles, ¿va? Que ahora. Entonces mi recomendación es que estemos revestidos. Ajá. Mi recomendación es que estemos revestidos, ¿va? De sus armaduras de Dios, ¿va? Que si sabemos que tenemos las armaduras, no vamos a ser tan fácilmente destruidos por el enemigo, ¿va? Y que siento que también va a ser tan difícil, pero tan difícil acercarse a Dios en esos tiempos, que me imagino que más adelante, entonces creo que los corazones van a ser más duros, ¿va? Sí. Y siento que el evangelio también nos tenemos que aferrar que el evangelio es para valientes, ¿va? Y que a pesar de que lo que pasemos duela mucho, así sentamos morirnos, son tantas cosas por las cuales tenemos que vivir, pero a pesar de eso tenemos que seguir, ¿va? Porque el evangelio es un evangelio para valientes. Sí. Y va y dice la Biblia que solo los valientes heredarán, ¿va? El reino de los cielos. Sí. Entonces, lo que yo les quiero dejar en sus corazones, ¿va? Que nos armemos de las armaduras de Dios y que tal vez más adelante va a ser más difícil, ¿va? Pero que creo que solo es a Él lo podemos buscar y que Él es el camino, ¿va? Para nuestra salvación. Gracias, Douglas. Tenés bastante razón en lo que dijiste, porque los tiempos, como dice la Biblia, van de mal en peor, o sea, no vamos a ver mejorías en cuanto al mundo, ¿verdad? En cuanto a nosotros como cristianos, pues sí debemos irnos afirmando en nuestra fe y Dios nos va a ir sosteniendo, ¿verdad? Pero como decías, los tiempos van a ir siendo difíciles, entonces, ¿qué podemos dejarle a esa gente? Ya ustedes lo dijeron, que es muy cierto. Y como decían también, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si nosotros estamos buscando llenar un vacío, es Jesús. No hay otra cosa. No hay nada más, no hay otra cosa que lo pueda llenar, por más que nos pueda complacer, va a ser por un momento, siempre ese vacío va a estar ahí. Entonces, lo que podemos decirle a esta gente es también, desen esa oportunidad, porque los únicos que pierden son ustedes, ¿verdad? Somos nosotros los que perdemos. Dios no pierde nada. Imagínense todo lo que Él ha hecho y Él no pierde nada. Solo es, como lo dijimos, por razón y las otras, por amor, perdón, y las otras razones que ya comentamos. Pero si no nos acercamos a Jesús hoy que tenemos la oportunidad, lo vamos a lamentar mucho. Y no tenemos ni idea cuánto lo vamos a lamentar, pero ya va a ser demasiado tarde. Y acá debemos ver, cada quien tiene un alma que salvar, ¿verdad? Y eso es lo que debemos buscar. Que nada se imponga, que nada se presente como un obstáculo, que yo pueda ir mucho más allá. La Biblia dice que mientras se tiene vida hay esperanza para aquel que aún no conoce de Dios, para el pecador que somos todos. Mientras hay vida, hay una esperanza. Podemos aceptarle a Jesús en nuestro corazón, podemos clamar a Él
y pues Él va a ser el que nos va a ir guiando, sobre todo viviendo una relación, no viviendo una religión, ¿verdad? Y entonces para llegar a este punto final, si alguien de los que pueda escucharnos dice, ¿qué puedo hacer entonces para aceptar a Jesús en mi corazón? ¿Verdad? En Hechos 3:19, Pedro hablándole a la gente que había crucificado a Jesús, ya luego él predicándoles de Jesús, les hace ver todo lo que ellos hicieron mal. Y ellos sienten algo en su corazón donde dice, queremos arrepentirnos de eso. Y le dicen, Pedro, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Verdad? Y así mucha gente pueda estar ahí y decir, ¿qué podemos entonces hacer para aceptar a ese Jesús del cual ustedes nos han hablado? Pues lo mismo que Pedro les dijo a ellos es para nosotros. Primero arrepentirnos de nuestros pecados y luego convertirnos, volvernos a Dios. Cada quien sabe lo mal que ha hecho en la vida, ¿verdad? La Biblia habla de que conocemos el bien y el mal, ¿verdad? Y que cada quien decide qué hacer. Pues de eso les hablamos en esta hora. Dios quiere borrar lo que hicimos mal, pero quiere que nuestros pies luego caminen bien. ¿Y cómo lo hacemos? Pues convirtiéndonos, como dice aquí, arrepintiéndonos. Cada quien si dice, pues yo robé, yo mentí, yo forniqué, no sé qué más ustedes puedan decir, pues ustedes digan, me arrepiento de eso. Y Jesús pues entra en mi corazón. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Es necesario realmente muchas cosas de las que vemos que pasan en el mundo, es necesario verlas, porque si no, no hay otra forma de que algunas personas sepan de que Dios ya viene, de que Jesús ya está a la puerta, y luego de eso ya no podemos decir, entonces voy a buscar a Dios, voy a buscar a Jesús. Ahí sí se acaba el tiempo para todos, ¿verdad? Entonces, amigos, aprovechen el tiempo que tienen ahora, acepten a Jesús, vengan a Él, ¿verdad? Y las dudas que ustedes tienen, porque a veces hay confusiones, hay dudas, cosas que no se entienden, tráiganlas a Dios, pero no es momento de entender antes para llegar a Jesús después. No, primero hay que venir a Jesús. Su alma es la que corre peligro y Jesús es el que les puede ayudar. Entonces, para palabras finales, Marcos, último mensaje hay que puedas decir, y luego Douglas, y terminamos. Pero solo quiero agregar un poquito a esta pregunta que hiciste, que uno puede hacer para aceptar a Jesús, ¿no? Para decir un poquito algo diferente, ¿va? Creo que también sigo con esto del amor, ¿va? O sea, amar a Dios de todo corazón. Cuando Pedro fue el que niega a Jesús y pasa todo eso, ¿va? Que después Dios, o sea, Jesús, le pregunta, Pedro, ¿me amas? O sea, en vez de reclamarle o decirle, me traicionaste, o lo que sea, simplemente le preguntó si aún lo amaba, ¿va? Entonces creo que a veces recordar nuestro pasado, recordar nuestro pecado nos detiene muchas veces porque pensamos y decimos, es que no sé si Él me va a recibir aún, va, después de lo que hice. La cuestión no es de que él nos va a aceptar, sino que si aún nosotros lo seguimos amando a pesar de lo que hemos hecho. Entonces creo que voy a terminar con esto diciéndoles que amemos de todo corazón a Dios, sigamos sus caminos de todo corazón y sigamos adelante, a que a veces es complicado, pero es lo mejor que podemos hacer. Gracias, Marcos. Douglas, ¿cuáles serían tus palabras finales entonces? Pues, como hablábamos, ¿va? Que cada quien tenemos un pasado, pero yo siento que ya es hora, ¿va? Para que Oscar haga estar viendo ese video, siento que ya es hora de dejar el pasado, ¿va? De decir, Sí. basta, ya aquí. Porque yo entiendo que tal vez en este caminar sí hay situaciones difíciles, porque sí las hay, ¿va? Aquí no vamos a hablar mentiras, no vamos a decir que no, porque sí las hay. Sí. Van a haber veces donde tal vez te van a ignorar, ¿va? Tus amigos te van a fallar, hasta ese que te dice soy tu mejor amigo te va a fallar. El pastor, cualquier persona en la iglesia te va a fallar, ¿va? Sí. También muchas veces pueden venir problemas, muchas cosas, tantas cosas que al final tenemos que estar agarrados de la mano de Dios, ¿va? Pero yo les digo que en Mateo hay unos versículos que se encuentran en Mateo 26. Ajá. Sus versículos son 37, 38 y 39 y dice,
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, lo que yo entiendo acá, que Jesús también pasó un tiempo de angustia, ¿va? Que su alma también estaba triste, Sí. que él decía: la gran, como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿va? Que muchas veces decimos, llega ese momento de angustia y decimos: la gran, ¿será que voy a poder salir de esto? ¿O será que, no sé, hay alguien que tal vez me pueda decir alguna palabra? Porque muchas veces vamos a necesitar que alguien se acerque, ¿va? Y que nos diga: mira, sigue adelante, ¿va? Échale ganas. Sí. Llegan esos momentos que vamos a ir solos al desierto, ¿va? Donde vamos a tener que pasar muchas cosas. Entonces siento y pienso que en el mundo hay tantas cosas, ¿va? Que nos alejan de los planes de Dios, porque también hay planes, hay muchas cosas, ¿va? Que como vivimos hablando en los episodios anteriores, es tan complicado hoy en día ser cristiano y hacer las cosas bien, ¿va? Pero yo les invito a que nos acerquemos cada día a Dios, y pues que les invito que vayamos agarrados de la mano de Dios, ¿va? Porque solo Él puede llenar los vacíos en nuestros corazones, que Él es el que sane cualquier cosa en nuestros corazones, y nos ponemos a pensar bien, Él es todo en nuestra vida, ¿va? Él es el que llena todo, Él es el que complementa nuestra vida día a día, ¿va? Y como les digo, no sé en qué situaciones podamos estar, ¿va?, atravesando hoy en día. Tal vez dejamos una, pero sabemos que vienen otras, ¿va? Y no es de decir: al fin ya salí de esta lucha, sino de venir y acercarnos a Dios y decirle: Dios, ¿qué sigue, va? ¿Qué sigue? Porque sabemos que mientras estemos acá en esta tierra, esto siempre va a seguir así, ¿va? Tenemos una meta, y es seguir avanzando, no quedarnos. Y que reconozcamos principalmente que sin Dios no somos nada, ¿va? Que los que estamos allá del otro lado, digamos, tiene razón, ¿va? Sin Dios no somos nada, y que estas palabras que nosotros hablamos en este día, que puedan ser de bendición para sus vidas, ¿va? Y que ellos puedan decir: sí, hoy voy a hacer yo las cosas bien, ¿va? Para que nos vamos a acercar a Dios. Gracias, Douglas. Sí, Jesús es el que le da valor a nuestras vidas, y Jesús es el que nos ayuda, y Él mismo lo dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo, ¿verdad? Y Él dice también que estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo, todos los días. Entonces son palabras de Jesús que quedaron para nosotros y que nos deben motivar, ¿verdad? Y aquellos que no conocen a Jesús, también que sean motivados a conocerle. Ya escucharon de nosotros quién es Jesús para nosotros, pero tengan ustedes su misma historia, tengan ustedes también ese encuentro con Jesús, que yo estoy seguro que para todos va a valer la pena. Yo creo, yo creo con todo mi corazón que nadie se va a arrepentir después de haber tenido un encuentro y una relación real con Jesús. En la Biblia ustedes pueden buscar quiénes tuvieron encuentro con Jesús, con Dios, y ni uno de ellos terminó en una vida de fracaso, ¿verdad? Todos terminaron bien, y eso es lo que necesitamos nosotros. No por, a veces hay gente que dice: es que yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie. No. La Biblia cuenta de que para salvarnos necesitamos a Jesús. Fuera de Él no hay salvación, por más buenos que somos nosotros, y fue lo que también comentamos. Así que Dios les bendiga, les invitamos, sálvense, salven sus amigos, pidan por sus familias. Necesitamos, hoy es tiempo de venir a Jesús. Si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Hoy es el día de salvación, hoy Dios ha hablado de sus corazones, reciban. Así que Dios les bendiga, espero que esto pues haya edificado sus vidas y que sea de mucha ayuda para ustedes. Nos vemos en una próxima, primero Dios, y bendiciones para todos. Amén.